Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Géminis. Bueno, mi queridísimo Géminis, en este vídeo de hoy vamos a estar trabajando también con la bola de cristal. Voy a dar un mensaje con la bola de cristal porque sé que muchos de vosotros me lo habéis estado pidiendo. Así que en este vídeo toca ya. Géminis, ya sabéis que vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis. Se avecinan cambios, Géminis, dentro de lo laboral. Cambios que en un principio, cuando tú entras en este lugar, no son posibles, ¿no? Como que tú cuando entras en este lugar quizás tengas esa cierta, o tenías esa cierta confusión de si te ibas a quedar o no te ibas a quedar mucho tiempo. Como que estaba todo muy en el aire. Géminis, llegan cambios dentro del trabajo, cambios positivos para ti. Los Géminis que no estáis trabajando. Yo veo entrada de dinero, pero yo no veo todavía esa formalidad. Hasta dentro de un mes y medio aproximadamente, que te vas, Géminis, a un lugar donde tienes a alguien conocido, que te va a costar mucho en un principio tomar cierta o dicha decisión, como que vas a estar muy indeciso a la hora de si me voy, si no me voy, si tengo oportunidad o no. Tomarás la decisión y te irás a ese lugar. ¿Te traería triunfo ese lugar, Géminis? Aún con dudas te diría que sí. Aún con tus dudas te diría que sí. Los Géminis que tenéis un negocio. Llega algo, llega una noticia o llega un cambio, lo que es referente a tu negocio, que te aporta seguridad. Después de esta seguridad, te van a ofrecer algo, Géminis. Algo que tú en un principio no lo verás muy claro, pero es algo para crecer dentro de tu negocio. Tenlo en cuenta. No es negativo. Vamos a seguir, Géminis. Seguimos con la economía. Géminis, ¿y tu economía? ¿Sientes que algo, Géminis, está como parado? Algo que tiene que ver con lo familiar, en este caso, sobre todo lo que estéis con temas de herencia y demás. Y no es que se haya parado así porque así, Géminis. Es que hay muchas cosas ocultas que no interesa de momento que salgan. Que tengas en cuenta que va a salir. Claro que va a salir, porque esto tiene un tiempo determinado y va a salir. Con lo cual, te diría, Géminis, en todo lo que tenga que ver con herencias, con asuntos familiares, con dinero, que es algo que a lo largo de este mes o julio se va a ver solucionado. Algo llega a tu vida, un dinero llega a tu vida. Y si estás esperando un terreno, una vivienda o algo por el estilo, que realmente a ti te pertenece, esa solución se ve dada también. Vamos a seguir. Géminis, seguimos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, Géminis. El tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros.
Géminis, no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Muy importante. Has estado en una situación, Géminis, que empieza con mucha euforia en su momento y caemos en el desgano, ¿no? En que estamos viendo que es una persona que con su personalidad nos anula. Ahí es el momento en el que caemos en el desgano. Ahora mismo yo te diría, Géminis, ¿puedes renacer? Por supuesto que puedes renacer. De hecho, yo veo un renacimiento en tu vida, aunque todavía veo que te cuesta mucho, que te cuesta bastante. Pero que la rapidez con la que vas a salir de esto, Géminis, va a traer personas nuevas a tu vida. Y digo rapidez porque lo veo muy cercano. No es que te haya costado poco salir de esto, sino que estás ya en la fase final y después de esto llega una persona o personas importantes. ¿Qué pasa con estas personas importantes? Que hay que ir despacio, Géminis. Las prisas aquí no traen cosas buenas. En todos los aspectos. Vamos a seguir. Géminis, solteros. Y esa persona que está afuera, que no avanza, ni para adelante, ni para atrás, ni izquierda, ni derecha, ni nada de nada, pues esta persona, que sepa, Géminis, que no avanza, porque realmente hay alguien más. Por eso no avanza esta persona, tenlo en cuenta, Géminis. Personas importantes de cara a futuro. Y digo de cara a futuro, no hoy ni mañana, Géminis? De cara a futuro. Personas que lo cambiaron todo. Y en un principio tengo que hablarte de una persona que pienso que es más joven que tú. No mucho, Géminis. Y esta persona sería importante en tu vida. ¿Qué pasa? Que si nos dejamos todavía manipular por lo del pasado, el amor se aleja. Y eso no solo te pasa a ti, Géminis, eso le pasa a todo el mundo. Debemos de atraer el amor a nuestra vida, no debemos de alejar el amor. Vamos a ver qué más aquí. Yo quiero ver más cosas de esta persona, Géminis, que es de cara a futuro, como he dicho, ni hoy ni mañana, de cara a futuro. Esta persona lo tienen retenido o la tienen retenida. A ver, retenido o retenida como si fuera un secuestro. No, no es así. Esta persona le costará mucho salir del ámbito el cual vive por intereses materiales. Intereses económicos de las otras personas hacia él o hacia ella. Entonces, toda persona que se acerque es malo o es mala. Yo quiero que tú tengas en cuenta eso, Géminis. Porque con esto tú vas a tener que luchar. Con estas críticas.
con estas idas y venidas, con este sufrimiento de esta persona también, porque sale un sufrimiento también, porque no tiene capacidad todavía de ver la realidad de las cosas. Vamos a ver qué más. Géminis, solteros, solterísimos. Como me decís algunos en los comentarios, que leo todos los comentarios, ¿eh? Otra cosa es que a mí no me dé tiempo de contestar, pero que sepáis que yo los leo todos. Me decís, y para los que estamos solterísimos, me encanta esta palabra, solterísimos. Géminis, solterísimos. Tienes como esa parte de ti como enterrada. Géminis, ¿por qué? Si el amor va a llegar a tu vida. Pero déjate a un lado, ¿cómo te digo? Lo material, lo que lleva puesto, lo que no lleva puesto, lleva el pelo así, se lo lleva asado. Eso déjatelo de lado, eso es lo de menos, eso no importa, Géminis. Eso no importa. Lo que importa es esto, el interior. Y aquí lo que dicen es, no dudes ni un momento que tú vas a estar en una pareja formal. Pero hay cosas que debes o pensamientos, ¿vale? Que se deben de dejar atrás. Yo esto no lo critico, porque hay mucha gente, es verdad, que piensa así. ¿Es bueno o es malo o es...? No lo comparto, pero no lo critico tampoco. Vamos a seguir. Confirman, es una persona más joven que tú, Géminis. Y es una persona que podría estar por destino en tu vida. Y que tú ya has cometido ciertos errores que pienso que están relacionados con lo que te he dicho y que ya estás echando cuenta de esos errores que, manera de pensar o de ser, que se ha cometido. Que se tomará una solución. En ese aspecto yo veo que sí. Yo veo que se tomará una solución. Que se pueden dar las vueltas a las cosas. Que uno se puede reinventar. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Vamos a seguir, Géminis, solteros. No os vayáis, que os voy a dar un mensaje con la bola de cristal, Géminis. Géminis, ¿qué es lo que tú deseas? Escríbelo todas las noches. Ese deseo que tú tengas relacionado con el amor, escríbelo. Y por otro lado, aparte de esto, en otro papel, escribe en otro papel las cosas negativas, los pensamientos negativos, las acciones negativas que crees que has tenido en un pasado. Esto va para solteros, solterísimos, ¿eh? Y el papel de las cosas negativas, todas las noches, lo quemas. Y el de las cosas positivas, lo guardas. Siempre la misma cosa vas a escribir.
No sé en qué es santo o le tienes devoción, me da igual. Yo le tengo mucha devoción a Santa Bárbara. Yo se lo pondría a Santa Bárbara. Todas las noches, ese papelito. Muchos de vosotros tendréis un testamento entero para escribir. Yo os digo un deseo. Un deseo que queréis en el amor. Ya me contaréis. Vamos a seguir, Géminis, seguimos, no te me vayas, solteros, porque te voy a dar un mensaje especial del amor y ya sabéis que os voy a dar otro mensaje con la bola de cristal. Géminis, no olvides suscribirte a mi canal y activa la campanita. Vamos a seguir, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, Géminis, casados, en convivencia y novios. Ahora mismo estáis en un momento de libertad, de paz, y espero que no se vea enturbiado por las noticias que se avecinan con personas del pasado. Ojo con esto, actúa con rapidez y con precisión. Vamos a seguir. Géminis, casados, convivencia y novios. Vale. La persona que se acerca del pasado viene con ciertas manipulaciones y con un plan bien trazado. Bien, Géminis, que no te descoloque esto, que no te ponga inestable. Porque si tú muestras inestabilidad ante esta situación, se va todo al carajo. Te puede esta persona y esta persona a ti no te puede poder. Entonces, no muestres inestabilidad, guárdatela, esconde lo que verdaderamente sientes. Y así tu relación no se va a romper, tu relación va a seguir. Géminis, hay uno de los dos que lo veo un poco nervioso, pero por otras cuestiones de fuera de la casa, de fuera de la relación. Y quizás te dé la sensación que la relación está estancada. No es que esté estancada por relación, es que otras cosas que uno de los dos está esperando para que le vaya mejor en la vida, y creo que muchos de vosotros me entendéis, están paradas. Y hasta que esto no fluya, la persona no se suelta. ¿Bien? Muy importante esto. Géminis, que hayáis tenido un problema con terceras personas que haya habido ya en el pasado. Esto ya no se puede dar más. Y te digo que no se puede dar más. ¿Por qué? Porque no hay un sentimiento real por la parte de uno de los dos. O sea que eso lo puedes dar como casi terminado, los que estéis en esa situación. Se piden cambios importantes, cambios de vivienda, cambios a otro lugar, por alejar a la persona de una duda emocional. Vamos a seguir, Géminis. Géminis, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. No tengas dudas que por los cambios que estáis pasando ahora mismo, que veo cambios, no tengas dudas que son cambios positivos, porque yo bajo mi punto de vista, este cambio que se está realizando, lo que trae es el triunfo a la relación. Hay que recolocar muchas cosas en el interior de los dos, pero se van a ver recolocadas. Vamos a seguir. El tema sexual hay que activarlo también entre vosotros dos, Géminis. Estáis flojitos, Estáis como huyendo en ese aspecto. Y eso es importante en la pareja también. Movimiento de energía importante. Energía
que trae la abundancia a la relación, que trae lo esperado, que trae lo que buscabas, que trae respuestas, que trae crecimiento. Y que pone en cada sitio, en cada lugar, a ciertas personas. Cada persona quedará en su lugar. Géminis. Salen buenas cartas para vosotros, ¿eh? Muy buenas cartas. Vamos a seguir. Géminis, casados, en convivencia y novios. Es que estamos ahora mismo en un equilibrio que a mí me encanta. A todos los niveles, Géminis. Y este equilibrio que tú has encontrado, para mantenerlo, debes de seguir a tu corazón. Debes seguir esta línea. Por eso te decía antes que no te descoloques si tienes noticia de personas del pasado. Esconde el sentimiento. No muestres debilidad, Géminis. Vamos a seguir. Seguimos con tu mensaje especial del amor, Géminis. No os vayáis, que os voy a dar el mensaje con la bola de cristal, Géminis. Saca todas las cosas negativas de tu vida. Pensamientos negativos fuera. Independientemente te hayan hecho daño, que no lo dudo, o no te hayan hecho daño. Sean por la parte que sea. Saca esos sentimientos, Géminis. Y vive lo de ahora, lo que hay ahora y lo que viene en un futuro. Porque si vives lo que hay ahora de manera sana, en un futuro lo que vas a tener es una estabilidad bastante grande. Vamos a seguir, Géminis. Voy a apuntar un número que quiero darte al final del vídeo. Vamos a seguir, Géminis, con la salud. Y no te me vayas que te voy a dar ese número y te voy a dar también ese mensaje con la bola de cristal. ¿Qué pasa en tu vientre, Géminis? ¿Qué pasa? ¿Se te está inflamando a veces? Cuídate eso y cuídate también el riego sanguíneo. Lo del vientre es provocado por trastornos nerviosos. También te digo, como siempre, yo no soy médico, Géminis. Vamos con el mensaje especial, Géminis. Bueno, Géminis. Mensaje especial para ti. Todo lo que tenga que ver con cambio, con renacer, con volver a empezar, es el momento adecuado, Géminis. Hay una persona que insiste mucho en ese cambio. Esta persona, Géminis, el número 8 me lo está mostrando bastante. Lleva algo aquí. Lleva algo cogido, pero es que yo le veo a esta persona con la mano así. ¿Sabes? Como antes cuando... Antes no, y ahora, hoy día, la gente... Iba a decir en África y todo eso, pero creo que en otros países también se ponen las cestas, estas así cogidas. Yo veo una persona así, lleva algo cogido así, pero no sé decirte el qué. Esta persona dice, no te entristezcas,
porque creas que todo lo que has hecho no es valorado. Sigue adelante con lo mismo que has hecho, porque llegará tu momento. Bien, Géminis, muy importante. Llegará tu momento. Géminis, te voy a dar el número 13 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti. O si lo prefieres, ya sabes, puedes utilizarlo como número de la suerte. Te mando un besito fuerte, Géminis. Y nos vemos cuando. La próxima semana. Un besote.